vamos a empezar a estudiar. Esta para allá es Yitro. Nuevamente, lo explico muchas veces, es una de las pocas parashiot que tienen un nombre personal. La mayoría de las parashiot tienen nombres. Todas las parashiot, las porciones de la Torah, se llaman por la primera palabra identificatoria que tienen, pero pocas de esas es con nombres de personas. Y cuando es nombre de personas, no siempre es positivo. En este caso, es nombre de persona y altamente positivo, que es la figura de Yitro. Sobre la figura de Yitro voy a hablar muy brevemente. Yitro tiene un gran mérito y voy a comentar un paralelismo con Yitro. Yo tuve un enorme profesor en el seminario rabínico, que fue un enorme rabino a nivel mundial, que tuve la suerte de tener las clases con él y de sufrir las clases con él. Voy a contar un poquito por qué, para que nos riamos, que fue Mori Barrabí Tuvia Friedman Sichronol y Brajá, y debiera ponerme de pie cuando nombro al maestro Tuvia Friedman, que hoy tendría 120 años, 115 años. Murió viejito, murió bien, tuvo una vida muy plena. Para los argentinos, Tuvia Friedman era muy importante, era el suegro de Marshall Mayer. Sichronol y Brajá. No es poco ser el suegro de Marshall Mayer, como no es poco ser el padre de Monzón, de Favaloro, el hermano de Maradona, ser hermano, padre, hijo o primo de un tipo muy importante y que tuvo una trascendencia muy grande. No comparo a ninguno de los que nombré, personas muy importantes. No es poco ser el suegro de Marshall Mayer, pero no alcanza con decir mi papá es, mi hijo es, mi hermano es, mi sobrino es, mi mujer es. El tema es vos que sos. Tuvia Friedman tuvo un vuelo altísimo per se. Tuvia Friedman llegó en los Estados Unidos, aparte de tener decenas de años de trayectoria comunitaria. Tuvia Friedman llegó a ser el Rosh, la cabeza, el más importante del Bada, Alajá, el movimiento conservador a nivel mundial. Era el hombre más importante durante muchos años en la Alajá a nivel mundial del mundo masortí. Lo que no es, no sé de dónde viene la palabra, pero no importa, lo que no es moco de pavo, no conozco por qué justo nos agarramos con los mocos y con el pavo, pero lo que no es moco de pavo, era un hombre de una trayectoria altísima, un hombre de grandes ideales. A los 50 o 60 se le ocurrió hacer aliá, tenía todo solucionado en los Estados Unidos, no le faltaba plata, no le faltaba respeto, no le faltaba trabajo. Sin embargo, decidió hacer aliá, no le faltaba el idioma, pero cambió de ciudad, se fue a Jerusalén, en Israel, siguió dedicándose a la labor rabínica, y yo tuve la suerte de tenerlo de profesor en el seminario rabínico durante un mes o un mes y medio, un par de veces, y cuando estuve en Israel, de compartir con él. Era un viejo muy difícil, con un carácter bastante podrido. Lo interesante es que teníamos dos grandes profesores que se enfrentaban, no se aguantaban entre sí. Eran personalidades muy fuertes que chocaban. Uno era mi enorme maestro y rabino, que lo cité muchas veces, Shmuel Avidora Cohen. Para los alumnos era conocido como el gordo, porque era muy gordo, y Tuvia Friedman. Cuando en clase alguien leía una frase y en vez de decir Adonai, decía Hashem, Elohim, cualquier palabra, voy a silenciarte, Lidia, para que los ruidos no te escuchen, y cuando querés hablar, vos o cualquiera, habilita el micrófono y habla libremente. Si alguien en la clase de David Ora Cohen no decía Adonai, Adonai es como el nombre más cercano a la esencia de Dios. Entonces, si yo no voy a decir una brajá, o no estoy con kipá, o no estoy en un ambiente específico, en muchos lugares, especialmente en el mundo ortodoxo y ultraortodoxo, no se dice Adonai. Elohim, Adokai, Hashem, Akadosh Barujú, 1000 nombres, pero no Adonai, salvo que yo esté rezando o estudiando específicamente. Para Shmuel Avidora Cohen era una aberración no decir Adonai. Y para Tuvia Friedman era terrible decir Adonai. El problema es que yo tenía clase en uno, teníamos clase muchos, uno atrás de otro. Entonces, a propósito, cuando nos hacían leer
en una clase o en otra decíamos, Jaime Rubén lee, le decía Vidora Cohen. Y Jaime Rubén decía en la clase de Vidora Cohen, Adonai. A propósito, bien. Y nosotros decíamos, dijo Adokai, dijo otra cosa. Y todo y a Vidora Cohen, que era un cabrón, un tipo calentón, enojón. Y estuve a Friedman, que era diferente, pero igual, los dos te gritaban de arriba abajo de una forma muy divertida, porque cada uno tenía su escuelita. Y tuve a Friedman realmente un hombre que no hablaba castellano, pero cuando le faltaba una palabra y nosotros no nos salía o quería explicar algo, él no hablaba castellano, pero cuando no nos salía una palabra en hebreo, él la decía en castellano. Preparaba cada clase y estudiaba con una seriedad como si nunca hubiera sabido nada. Además está decir que sabía todo. ¿Sí? Y nunca terminaba las oraciones, porque le faltaba el aire y porque era un viejo zorro. Entonces decía, porque yo quiero de, y todos decíamos, Sir, agregábamos, y él enseguida nos gritaba y nos decía otra cosa. Lo que quería terminar la oración era de otra forma. Era ver si estábamos atentos, no era que le faltaba el aire. Un viejo muy particular. Bueno, y una última anécdota chiquita. En el seminario rabínico hace mucho tiempo, o no había clases un mes y medio, o ponían clases hasta el 17 de agosto, 9 de julio, 20 de junio, en los feriados. Y en estas rachas, de golpe tocó una racha que había clases, no sé, hasta los domingos más o menos. Entonces, un día 20 de junio, 25 de mayo, 25 de mayo creo que era, o 9 de julio, hacía un frío, y jugaba Argentina contra la Unión Soviética. No me estoy confundiendo, hablo del año 89, 90, justo antes de que caiga el muro de Berlín y que desaparezca la Unión Soviética. Un amistoso. Entonces, él tenía que terminar la clase a las 12, y eran 12, 12 y 5. Entonces, a mí se me ocurrió, tenía 21 años, decir, vos sabés que hoy juegan en hebreo, ¿no? Argentina, Unión Soviética. Me miró fijo Tubia y me pregunta, lo voy a decir en hibrid, el que lo entiende bien y el que no lo traduzco, ¿Zetov o Serrala, Yehudim? Miró para abajo y siguió la clase. ¿Es bueno o es malo para los judíos? Como diciendo, no jodas. No jodas. Y siguió la clase. A los 5 minutos la terminó, nos fuimos a ver el partido. Bueno. Y Tro, entonces ahora vuelvo, y no me acuerdo, sí voy a acordar que iba a decir, las primeras parashiot son, el nombre de las parashiot de la Torah son con los nombres que caracterizan. Y esos nombres que caracterizan generalmente no son nombres propios. Hay pocas parashiot con nombres propios y algunas de esas parashiot con nombres propios tienen connotación negativa. El nombre propio es porque el nombre propio aparece al principio de la parashá, no porque sea el elemento central. ¿Quién era Yitro? Y por eso conté tuve a Friedman. Yitro era el suegro de Moshe. Qué importante. Tu yerno es Marshall Mayer. Tu yerno es Moshe Rabbeinu. Y no es poco. Y no es poco, porque para que nazca Favaloro tuvo que haber un padre y una madre. No es poco. Pero el mérito de los padres es haberlo educado, pero el meritorio Favaloro, René, no don Juan y don Inés. Inventé los nombres, no los conozco. El mérito de Yitro no es solo haber tenido una hija de nombre Tzipora, que se enamora de Moshe y que Moshe tiene una vida familiar gracias a Yitro, Tzipora, que entre otras cosas le cometen o hacen una mitzvah tan importante como Moshe que se llama Ahnasat Orhim. Porque cuando Moshe lo echa el faraón de Egipto porque mata a un egipcio, por más que Moshe defiende a las chicas en el pozo, que es un muy lindo cuentito, la verdad que Yitro y su familia en Midian podían no darle la bienvenida. No tenían por qué darle la bienvenida a un extranjero. Sin embargo, reciben a un extranjero cumpliendo con creces lo que se llama Ahnasat Orhim, uno de los principales preceptos en la tradición judía, recibir al invitado, tener la puerta abierta a quien necesita. Así que ya Yitro tiene gran mérito. Segundo mérito de Yitro, haber tenido una hija Tzipora que se enamoró de Moshe y Moshe de Tzipora,
que le dio hijos a Moshe y le dio una vida familiar y plena a Moshe, dentro de las vidas difíciles que tuvo el amigo Moshe, que tuvo una vida complejísima, que no se la envidio ni me la deseo, ni a ninguno de ustedes. Por ideales cambió 3 veces donde estaba y su vida fue una vida muy tortuosa, como la de casi todos los grandes líderes que luchan por ideales. Y ahora Yitro tiene un tercer gran mérito, que es el principal. El gran mérito no es ser amigo de Jaime Rubén, sino ¿qué hice yo? No es tener de amigo a Eduardo o a Víctor. ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo Yitro? Bueno, acá va a quedar claro qué hizo Yitro. Y esto es lo que vamos a ver, aunque sea por encima, ahora por 15 minutitos, 20 minutos. La clase de los viernes es la más corta, porque se nos viene Shabbat, por un día diferente, pero hasta las 6, 6 y 10 normalmente estudiamos. Acá empieza la parasha Yitro. Olvídense los títulos. Esperen un poquito. Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto del Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Cuando llegaron allá, aquí leyendo el capítulo 19, para que tenga un Tanaj o una Torá enfrente, el capítulo 19 del libro de Shmot, de Éxodo. Cuando llegaron allá, habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. O sea, 90 días después, más o menos un día. Después de Pesaj, llegan abajo del Sinaí. Y acá empieza lo que nosotros conocemos como Ma'amad Har Sinai. ¿Sí? Todo el evento del Sinaí, que dicho en palabras de uno de los más grandes maestros, un poco contemporáneo y un poco maestro de Tuvia Friedman, y absolutamente maestro de Marshall Mayer, ya que los nombré, Sichronam Libraja, los 3, Abraham Yoshua Heschel, uno de los más grandes pensadores y filósofos del siglo XX, en general, no judíos ni masortim, en general, él dijo, no sé exactamente qué pasó, no sé exactamente qué es lo que pasó en el Sinaí, pero que algo pasó, pasó. Tuvo tanta relevancia, no en cuanto a lo histórico, sino a las consecuencias. El Sinaí tiene consecuencias tan grandes, el hecho sobre Occidente y el pensamiento y la ley en general, que no importa qué haya pasado, pasó. Algo pasó. Llegaron al Sinaí. Un día Moshe subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo, voy a seguir. Diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, también han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy, los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, será mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra, Am Segula, el concepto de Am Segula, de pueblo elegido. Si ustedes cumplen con la parte de mi pacto. No, genéticamente, la superioridad judía, que tantos centenares de miles y algunos millones de judíos nos la creemos, es repugnante y repulsiva después de la superioridad aria o después del proyecto genoma humano, que un judío crea que de nacimiento tiene algún concepto de superioridad en su neyamá, en la elección de Dios, en alguna causa, cualquiera fuera, estamos en problemas, pero acá está claro, si ustedes obedecen con el pacto, es decir, nada me hace mejor por nacer, sino porque en quién me convierto y en quién soy. Toda la tierra me pertenece, será mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo, un Goy Kadosh, Mamlech Kohanim, y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Moshe se reunió, entonces acá viene, Moshe reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que les había dicho Dios. El pueblo, por su parte, le dijo a Moshe, haremos lo que Dios nos ordene. Moshe le comunicó a Dios la respuesta del pueblo y Dios le dijo, voy a hablar contigo desde una nube oscura
así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. ¿Sí? Sigue, esperen un poquito, que quiero, no, hay una parte que quiero acá, entonces, hay algo que salteé, momento, momento, bueno, no importa. Entonces, hoy estaba convencido que estaba lo Vitro, vamos para atrás. ¿Cuál es el mérito de Yitro? Que hablaremos en otro momento. Yitro viene, lo ve a Moshe, le dice, Moshe, está todo bien lo que vos decís. Está todo bien lo que vos decís, Moshe. Pero Moshe, vos no podés estar juzgando al pueblo vos solo. Es demasiado trabajo para vos solo. Vos solo no podés. Sí, pero yo soy Moshe. Yitro le dijo, fantástico, y yo soy Yitro, pero vos solo no podés. Nombra jueces sobre 100, sobre 10, anda dividiendo la tarea. Este concepto de Yitro que quería leer y equivocadamente abrí el capítulo anterior o dos anteriores, este concepto sobre Yitro permite la cesión del poder absoluto. No hay ninguna duda que Moshe es el líder más grande que tuvo el pueblo judío en su historia y el más capaz y el más íntegro. Así como no hay duda que hubo grandes líderes en la historia de la humanidad, Gandhi, eh, uf, no me digan el nombre ustedes, por favor, no me ayuden, me va a salir solo. El sudafricano que estuvo preso en Pretoria durante 25 años y que logró romper el apartheid, no me lo digan, mi memoria me está traicionando, ya me va a salir. Mandela. Gracias, lo dijiste, sos malo, ¿eh? Nelson Mandela, ¿viste que sos malo? Nelson Mandela, el amigo Nelson, el amigo Mahatma, el amigo José de San Martín, tantos amigos que hay en el mundo que lucharon contra Herzl, Ben Gurión, cualquiera de estos que haya luchado con un modelo y que de alguna forma haya podido lograr o convertir un tema o cambiar o revolucionar el mundo, los que acabo de nombrar lo hicieron, no lo hicieron solos. Claramente hay una cabeza, pero necesito sucesores, necesito gente que delegue. Cuando uno se cree imprescindible, perdió en la familia, en la economía, en una keila, en un partido político, en un equipo de fútbol. No hay imprescindibles. No hay. Sí hay tipos extraordinarios, no lo mismo Messi que cualquier otro jugador que jugó el Mundial. Pero si Messi hubiese sido un Mundial, tal vez Argentina hubiera ganado, tal vez Argentina no hubiera ganado. Yo no podría responder qué hubiera pasado si mi abuelo hubiera tenido rueditas, si hubiera sido un triciclo o no. No las tuvo y fue mi abuela. Yo no sé qué hubiera pasado en el futuro, en el presente o en el pasado. No puedo cambiarlo. El futuro sí, pero Jorge, el te está pasado. funcionando mal el... Y de vuelta, tenés lo mismo que tuvieron todos, que se te está borrando, desinstalar el Zoom. Y entonces, lo que hace Itro es, así no, Moshe, dividí. Y este consejo tiene la grandeza, Moshe, Itro de decirla y de ver la realidad. Y la grandeza, Moshe, de aceptarlo y de cambiar su forma de manejar al pueblo de Israel, y esto permite el cumplimiento de la ley. Si no, es imposible. Sí, Lidia, querías decir algo, pero bueno, cuando vuelvas abriste el micrófono. Tranquila, porque vi que querías decir algo. Bueno, vi que querías decir algo. Si Sí, no, acá abriste el estoy. micrófono. No, que lo de Cetro la Torah está en el 18. Por eso yo No me en el pasé, 19. te pasaste Petronilo, acá está, por esto me pasé y yo estaba convencido que era el 19 y Eso es. ay, acá está, gracias, gracias. Y entonces lo otro, que hay un montón, porque esta para allá da para estar durante varios años. Cuando Moshe estaba en Egipto, había enviado a su esposa Tzipora de vuelta a Midian. Allí Yitro, que era suegro de Moshe y sacerdote de aquel lugar, se había hecho a cargo de su hija Tzipora y de sus nietos Gershon y Eliezer. Cuando Moshe vuelve a Israel, a Egipto, Moshe vuelve solo. Y él se queda con su esposa y sus nietos, es su abuelo. O sea, el abuelo de los nietos, el papá de Tzipora, el suegro.
Es muy común cuando en general venían a Argentina, a Estados Unidos, a Bolivia o a Brasil. Los inmigrantes de Europa escapándose viajaban solos. Después de 6 meses, un año, 2 años, mandaban plata para ir trayendo a su mujer, sus hijos, etcétera. Cuando un argentino se va a vivir a España o a Israel, en muchos casos viaja solo y 2 meses después viene la familia o 3, porque hay que instalarse, hay que alquilar un departamento, hay que conseguir un trabajo. En muchos casos, en otros no. El caso de Israel es el menos que ocurre esto, gracias a la Sojnut y a los derechos de Aliyá, que el Estado de Israel que nos brinda la posibilidad de hacer Aliyá gratuitamente y con beneficios. Si esto no fuera así, ninguna familia de 5 personas va de un saque a Israel a instalarse. No sería económicamente sano ni válido si no tuviéramos todo un apoyo muy grande, más allá de las 2.000 quejas que podamos tener. Ese apoyo es el único país del mundo que nos lo brinda y de una forma absolutamente natural y muy amplia. A su primer hijo lo llamó Gershon, no importa. Yitro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moshe y que había sacado de Egipto a los israelitas. Pero cuando supo que Moshe estaba acampando en el desierto, junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de Tzipora, Gershon y Eliezer. El tipo escuchó, no había WhatsApp, no hay teléfono, que el pueblo salió de Egipto, todo lo que pasaba, y escuchó que estaban cerca físicamente de él. Se acercó con Tzipora y sus 2 nietos, los hijos de Moshe, que había sacado de Egipto a los israelitas. Pero cuando y le envió este mensaje: yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposo y de tus hijos. Un poco un tirón de ojos de este Yitro. ¿Sabes qué? Está muy bueno dedicarte a la causa de la libertad del pueblo judío, pero vos tenés una esposa, sí, por ahí, tenés hijos. Hacete cargo, hacete cargo. Entonces Moshe salió a recibir Yitro. La ventaja de Moshe es que en lugar de mandarlo a pasear a Yitro, decir, ¿vos quién te crees que sos? ¿Qué venís? ¿Por qué venís vos a mí? ¿Por qué no esperaste que yo vaya? ¿No te das cuenta que tengo una causa mayor? Que acá estoy por recibir la Torá. ¿Qué me venís a hinchar? Yitro, que es totalmente válido. No, Moshe dice, es mi suegro, me dio la bienvenida, viene con mi mujer, viene con mis hijos. Salió a recibir Yitro y con mucho respeto se inclinó ante él y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa y Moshe le contó a Yitro todo lo que Dios le había hecho con los egipcios y con su rey. Por supuesto, Yitro ya lo sabía. Y como buen viejo se calla la boca y le dijo, ajá, 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 como tantas cosas que sabemos y nos vienen a contar. También le contó de todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. A Yitro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas y dijo, bendito sea el Dios de Israel que los libró del poder de Egipto y de su rey. Dios, de los egipcios y de su rey. Dios lo libró de tantos sufrimientos que les causaban orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Enseguida Yitro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Yitro frente al altar de Dios. Primero Yitro tuvo un encuentro privado con su yerno y con su hijo, con sus nietos y con su hija, y después lo recibió en el palacio gubernamental con 10, 15 alrededor más. Al día siguiente Moshe se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moshe. Cuando Yitro observó lo que Moshe estaba haciendo, le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tenés al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Voy a explicar esto de parado y sentado. Moshe le contestó, los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Y Yitro le dijo, eso está bien. Lo que no está bien es la manera en que lo haces. Pues tú te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedir la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle
los mandamientos de Dios, enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo, tenés que elegir entre los israelitas a gente que te pueda ayudar. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, no a él, no a Moshe. Capaz y obediente a Dios, no obsecuentes con Moshe. Que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos da la autoridad sobre el grupo de 1000, a otros sobre el grupo de 100, a otros sobre el grupo de 50 y a otros sobre el grupo de 10. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Y si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con tu ayuda, tu trabajo será más fácil. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguardar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Moshe siguió el pueblo el consejo de su suegro y le fue muy bien. Dos cosas con las cuales termino, que la dije el jueves, pero que es muy interesante. Primero, habla extremadamente bien de Yitro, por el respeto que tuvo con Moshe. Y habla extremadamente bien de Moshe por el respeto que tuvo con su suegro Yitro. La Torá se preocupa en mostrarme que Yitro no era judío, sino que Yitro era sacerdote de Midian. Sin embargo, Yitro reconoce el poder de Dios, e Yitro reconoce lo que pasó con el pueblo judío en Egipto y se lo cuenta a Moshe y le agradece. Y Moshe lo acepta. En algunos Humashim y en algunos Parshanim va a decir que esta es una muestra cuando Moshe dice, el Dios de ustedes es el más grande de todos. Yitro se convirtió al judaísmo. Y es un midrash, y es muy conocido esto, de que Yitro, el suegro, se convirtió al judaísmo. En algún momento, aparentemente, Yitro vuelve a su casa después. Pero que Yitro se convirtió al judaísmo. No es explícita la Torá. Puede ser una posibilidad, pero la Torá no lo dice explícitamente. Con lo cual, yo puedo suponer también, con el mismo valor de interpretación para un lado que para otro, Yitro nunca se convirtió. Y si Yitro no se convirtió, yo no necesito para hablar de política económica a otro que sea más kirchnerista que yo o a otro que sea más antikirchnerista que yo. Yo no necesito para mejorar mi vida a alguien que sea zurdo como yo, tenga 55 años como yo y que sea igual a mí, piense como yo o algo, sino que yo puedo tomar consejo, agrego, debo aprender de todo aquel que tiene algo para enseñarme, es decir, de todos. Entonces, lo que Moshe hace e Yitro hace, se llama respeto, se llama reconocer en el otro el valor humano del otro. Yo no necesito que Yitro sea judío para que me parezca inteligente. Yo no necesito que Yitro diga, porque ustedes los judíos son re buenos. Muchísima gente no judía descubrió, escribió o hizo cosas igual o mucho más importantes que lo que hicimos nosotros el pueblo judío. Y no por esto tiene menos valor y no por esto yo tengo que dejar de escuchar o reconocer. Puede ser también, entendiendo la Torá, que Yitro se convirtió al judaísmo. Fantástico, si Yitro encontró en su camino y encontró algo mejor que para él lo ayudaba. E Yitro se convirtió, fabuloso, pero no dice el texto que haya hecho ni A ni B. El texto queda abierto. En realidad, nunca el texto va a contar que Yitro se convirtió, porque nadie en la Torá nunca se convirtió porque no existía la conversión. Por eso es que queda abierta la puerta para opinar A o B. Pero atrás de la opinión A está que no ves que los judíos somos geniales porque Einstein era judío y Freud era judío. Y atrás de que no está mal y no deja de ser cierto. Ya, pero habla de un prejuicio de que pareciera que para ser genial tiene que tener algo de judío o genética judía, o convertirse al judaísmo. La B es que Moshe escuchó a una persona mayor que era su suegro, que respetaba, que le debía favores, que le debía la vida, que le debía un hogar.
Y al mismo tiempo, Moshe aprende a escuchar las cosas inteligentes y aprender del otro, sin importar que el otro sea como yo o no, y sin exigirle al otro que se convierta para ser como yo. Don Víctor, tenés la mano levantada. Sí, buenas tardes. Mi consulta es respecto a las 10 misbot o 10 mandamientos que están en esta parashat. Si Sí, esas 10 mandamientos tienen una categoría superior o especial respecto al resto de las misbot, bien. Víctor, ¿están al mismo te voy a nivel o no? responder, la respondo breve, por Sí, Shabbat, por ir al templo, por todo, y porque se nos termina, pero alguna vez vamos a ver los 10 mandamientos que casi no hablamos en ninguna de las 1200 clases, y prácticamente, y no es casualidad que no hablamos. Lo resumo en 3 minutos, pero esto es mérito de una o muchísimas clases sobre los 10 mandamientos. ¿Quién se fue? Éramos 10, alguien se fue. Bueno, ya se me perdió. Alguien se fue. Técnicamente los 10 mandamientos ocupan una cantidad de versículos tan importantes como cualquier otro lugar en la Torá. Sin duda que es un hito fundamental en la humanidad y en el judaísmo. Pero el judaísmo se ocupó de que no alcancen por cumplir esos 10 mandamientos solamente. Hay una tensión en la tradición judía, una tensión constante entre darle un lugar preeminente y que pasen de largo. Hay como un doble juego. Y lo resumo, pero es mucho más largo. Si yo leo los 10 mandamientos, en ningún lugar de los 10 mandamientos dice, por ejemplo, que tenés que hacerte Brit Milá. Entonces, muchos judíos, basándose en eso, con la aparición del cristianismo temprano o primitivo del siglo I y II, ¿no ves que no nos tenemos que circuncidar? Porque muchos preceptos, kashrut, cómo rezamos, Brit Milá, fundamentalmente Brit Milá, no está en los 10 mandamientos. Entonces, hay una tensión. Si vos, Víctor, vos estás todos los jueves rezando por Zoom con nosotros. ¿Alguna vez viste que hayamos leído los 10 mandamientos como parte del rezo? No. Y no está en el Sidur. Sin embargo, en muchos Sidurim aparece como la última página. ¿Por qué no la rezamos? Rezamos Shema Israel, Amida, Brajot antes, Brajot después, leemos Torah, estamos 50 minutos cantando, 1 hora y media, los sábados 2 horas y cuarto. No tenemos tiempo para leer 10 versículos. Leemos Shirat Hayam, leemos el párrafo de Crónicas, leemos tantas, lo voy a decir vulgarmente a propósito, leemos tantas cosas, huevadas importantes, la mirada, los 10 mandamientos no leemos. Como diría Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Que no leemos lo más obvio. No estamos leyendo los 10 mandamientos, que no hay tiempo para esos 2 minutos. Bueno, algún motivo central hay para que eso no se lea. Ahora, eso que no se lee, los 10 mandamientos, ¿sí?, son centrales en el judaísmo también. Son centrales en el judaísmo también y cambiaron la historia de la humanidad. Por otra parte, por eso dije, lo vamos a estudiar en otro momento, y con esto termino, a pesar de que todos creemos que sabemos cuáles son, y que el orden y la estructura de los 10 mandamientos, la propia tradición judía no tiene claro ni dónde empiezan, ni dónde terminan, ni cuáles son. Groseramente son los que están en la parashá: yo soy tu Dios, no nombres a Dios en vano, respetarás el Shabbat, no matar, más o menos lo sabemos. Está, pero el lugar exacto, dónde empieza y dónde termina, cuál es la versión correcta y cuáles son, no hay un acuerdo. Prometo de eso al menos una cantidad de clases importantes poder ver este tema de los 10 mandamientos, porque es un hermoso tema en sí mismo. Y de vuelta, es tan obvio lo que digo, pero la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta. Resulta ser que todos rezamos en Shabbat, en Pesach, en Rosh Hashanah, en Kippur. Nunca leemos los 10 mandamientos. Nunca
leemos los 10 mandamientos como parte del Sidur. A veces lo leemos en Shavuot como parte de la lectura de la Torá, pero nunca como parte del rezo cotidiano en el Sidur. Yo lo leí 2 veces, los 10 mandamientos. Una vez cuando subí uno de los supuestos montes Sinaí, y cuando vi amanecer arriba, me puse tefilín ahí arriba, leí los 10 mandamientos. Si no, normalmente yo no rezo los 10 mandamientos cuando hago shaharit. Ni yo, ni casi ningún judío que rece shaharit. Pero es un muy lindo tema porque lo esencial es invisible a los ojos. Porque los 10 mandamientos, que son lo central, no están. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo esencial no está. Es un tema interesante. Abrazo. Bienvenida, Lidia. Hoy yo te recomiendo que vos vivís en Belgrano, anda al templo. Anda al templo. Yo cuento que nosotros seguimos transmitiendo por Zoom las tefilot, pero anda al templo. No vale ser fiaca y no ir teniendo el templo a cuadras. Pero el 20:15 tenemos la tefila hoy de Kabbalat Shabbat y mañana 9:45 de la mañana. ¿Sí? Y de lunes a viernes, lunes a jueves 19:30, viernes 17:30 horas. Un abrazo a todos. Nomi, un abrazo grande, Jorge, y a todo el resto que lo ven diferido por Zoom, también por Facebook también. Un abrazo a Adolfo Román, me asusté. Adolfo Reutemann, un enorme maestro que no creo que, primero por Shabbat, porque vive en Israel, y después porque su conocimiento excede unas 12.000 veces a estas clases, era Adolfo Román. Pero Adolfo, un gustazo, y a todos los que están, y Jorge, bueno, Jorge también, y a Iriakov, a todos. Un abrazo enorme y Shabbat Shalom. Nos vemos.